En esta mañana he traído pues esta porción de la palabra y el título de esta prédica es Edificándonos sobre la roca. Y tiene que ver obviamente con nuestras vidas de creyentes ahora en Cristo. Y para esto es importante señalar un poco el contexto del pasaje, para poder entender bien cuáles fueron las palabras y por qué fueron dichas estas palabras de Jesús hacia un público en particular. Recordemos que esto es al final del Sermón del Monte. A veces el Sermón del Monte lo asociamos rápidamente con las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consuelo. Pero el sermón realmente es extenso, por eso es uno de los primeros sermones de nuestro Maestro Jesucristo y abarca una serie de enseñanzas. No es solo la bienaventuranza, de hecho eso es el inicio del sermón. Al final, ya casi terminando el sermón, el Maestro termina con esta parábola, podemos decir, este ejemplo, donde él inicia diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, y cuando dice estas palabras se refiere a todo el sermón que venía dando el Maestro. Por falta de tiempo no vamos a hacer un recorrido por todo el sermón, pero vamos a tratar de dar pinceladas en esos puntos para saber qué palabras eran, qué palabras hay que atender, como dice aquí el Maestro Jesucristo. Pero es importante entender que en el contexto esto está dirigido a un pueblo judío. Es decir, no está dirigido específicamente para el gentil. Mateo, de hecho, es un libro que es escrito para un público judío, que tenía la expectativa de un Mesías. Es importante eso, hermanos, porque el mensaje que él está dando no es para personas que no conocían de Dios o que nunca habían escuchado de Dios. Las palabras de Jesús fueron para el judío que conocía y específicamente para sus discípulos, a quienes lo sientan en aquel monte y les enseña acerca de él y de su reino. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay una cierta conexión con el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no vino a divorciar el Antiguo Pacto, ni vino a hacer algo totalmente diferente a lo que ya Dios venía tratando en la historia del pueblo de Israel y posteriormente con los gentiles. Nosotros sabemos que es así porque Dios ha venido hablando a su pueblo y ha venido tratando con ellos desde el inicio. Y con Jesús, como que eso se expande, esa enseñanza llega a sus máximos, que es lo que vamos a ver en el sermón. Y para eso hay que hacer un paralelismo. También en un monte, en algún punto, hubo un profeta, un predicador, que también le habló al pueblo de Israel. Moisés, muy conocido. En el monte Sinaí, él, al final también de su carrera, ya después de haber comandado esa liberación del pueblo, obviamente Dios fue quien lo sacó, pero él estuvo ahí al frente. Él al final, en Deuteronomio 30, que vamos a ir un ratito a Deuteronomio 30, vamos a notar que hay un mensaje particular que le da a todo el pueblo que le está hablando. Ya había pasado mucho tiempo, por supuesto, estamos ya en Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 7 en adelante. Perdón, del 14 en adelante, sí. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Y específicamente aquí quiero hacer un punto, porque la palabra para Moisés no es todo lo que tenemos nosotros. Cuando ellos decían la palabra era la ley y los salmos. Tengamos eso en cuenta. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de él. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a la posesión de él.
A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es para ti vida y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les haría habitar. Notemos este particular mensaje, y una vez más es un llamado a escuchar la palabra de Dios, y hay dos caminos que se presentan. Hay mucho parecido entre este mensaje de Moisés y el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque Jesús lo que vino a hacer también no vino a cambiar, como digo, el mensaje, vino a presentar esos dos caminos, pero de una manera más brillante, más consciente, porque Él iba ahora sí a dar su vida para que esas palabras, esa ley que nadie podía cumplir, Él la cumpliese. Y ahora sí, Él pudiera decirle, luego de su muerte y resurrección, a su gente, a sus discípulos, están para cumplir. Ya sabemos que en la historia del pueblo de Israel, luego de las palabras de Moisés, el pueblo no pudo cumplir la palabra, la ley. Vemos tragedia tras tragedia, el pueblo se iba contra los ídolos. Luego de esta presentación de Moisés de los dos caminos, el pueblo no escuchó las palabras y terminó en un cautiverio. Entonces, es importante ver que ahora el Señor le va a hablar otra vez, pero ahora en el propio Jesucristo, el propio Hijo de Dios, a un pueblo que conoce de Él, que nominalmente es creyente. ¿Por qué digo nominalmente? Porque ya sabemos que quizás no todos en su corazón creían en este punto en Jesucristo, pero sí todos nominalmente creían en un Dios, porque eran judíos de nacimiento y tenían ese conocimiento. Por eso es que el Señor va a apuntar otra vez dos caminos. Y ya lo vamos a ver en las parábolas. Así que el primer punto para esta prédica con esa introducción es ¿dónde se está edificando nuestra vida? Esa es una palabra que al hacerle al texto, el texto la va a contestar, el que leíamos en Mateo 7. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? Desde el antiguo pacto, Dios, cuando ha querido o ha tratado de comunicarse con el hombre, lo ha hecho desde su voz, su palabra. Eso lo vemos desde el inicio. Él creó los cielos y la tierra, ¿con qué? Con el poder de su palabra. Es decir, para Dios, y lo vemos en la Escritura, su palabra, su voz, siempre ha estado en disposición del hombre. No es un Dios que se esconde, que esconde sus palabras, que es ambiguo con sus palabras, como que te deja que tú lo descubras. No, lo que Él ha querido comunicar, Él ha sido claro en comunicar. Él ha sido directo con el hombre en comunicar. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Vamos a irnos al inicio, a Génesis 2. Y cómo fue esa primera interacción entre Dios y los primeros seres humanos, tu creación. Génesis 2, versos del 15 al 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sé si estaba más claro que eso, que el propio Dios le diga para qué lo puso en el huerto y qué debía escuchar y atender a su voz. Por eso es que decimos que Dios no se ha escondido de su palabra, de su voz para con el hombre. Dios no ha querido que el hombre descubra su camino, como hoy a veces se nos dice. Sigue tu corazón y encuentra tu camino. No, Dios le ha mostrado al hombre cuál es el camino, a través de sus palabras. En este caso, para los primeros hombres de la tierra, hombres y mujeres, ha sido su voz audible, porque tenían ese contacto directo con Dios en el inicio. Pero luego ha dejado su palabra, que es la voz de Dios. Entonces, Dios no se ha guardado de hablar y de comunicar cuál es el camino. Él no ha hecho caso omiso a eso. Después, vamos a ver que más adelante también lo ha hecho para con el pueblo que Él formó. No solo lo hizo con Adán y Eva. Pasa la historia, Él forma su pueblo, eso lo sabemos,
Y a su pueblo, él también nunca se le negó su palabra. Vamos a ver lo que lo hace a través de los profetas. ¿Quiénes eran quien hablaban las palabras de Dios en el antiguo pacto? Amós, versículo 3 del 7. Amós 3 del 7 al 8. Dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, lo que está tratando de buscar este versículo revelarle al pueblo es que lo que Dios ha deseado que se conozca y de su secreto, para que el pueblo lo conozca, lo ha hecho a través de los profetas a su pueblo. Y el profeta no se ha guardado nada de lo que Dios le ha querido comunicar. Cuando era que comunicaba juicio para el pueblo, el profeta tenía que hablar juicio para el pueblo. Cuando era bendición para el pueblo, el profeta tenía que comunicar bendición para el pueblo. No era lo que el profeta quería comunicar, era lo que Dios quería comunicar para el pueblo. No se ha guardado. Eso es lo que quiero demostrarles, que en el Antiguo Testamento vemos plagado en el Antiguo Testamento de Dios queriendo comunicar al hombre. No es un Dios que crea y deja la deriva, se aparta y dice, ok, bueno, ahí ustedes resuelvan, yo ya lo creé. No, Él quiere tener un trato personal con su creación, pero específicamente con sus escogidos, con sus amados. Por eso vemos que al transcurrir la historia, también Jesús va a expresar, ahora sí en primera persona podemos decirlo porque es Dios también, cuál es el mensaje, cuál es su mensaje. Y llegamos a Mateo 7. Vamos a leer el versículo 24 una vez más. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí es interesante ver que cuando nos referimos a una edificación, y en este lenguaje que Jesucristo está usando de roca, cimiento, edificación, por lo general tiene que ver con una construcción. Por ejemplo, esta iglesia, esta construcción es una edificación, los edificios son edificación. Y siempre cuando hablamos en términos de edificaciones, hay una base, hay una construcción, hay un cimiento, y Jesucristo lo que está tratando de usar ese lenguaje para decir tu vida, es decir, tu desarrollo en esta vida, sobre qué está fundamentado, sobre dónde se está pisando para comenzar a edificar. No está diciendo que ya está edificado, que tú simplemente vienes, oyes y ya, automáticamente eres un edificio. No, porque lo que está diciendo es que el que oye las palabras y las hace, va a compararlo a un hombre prudente que edificó su casa. Es decir, tomó el proceso del desarrollo de una construcción, pero sobre algo. Y vamos a ver que hay dos diferentes tipos de fundamentos, pero sobre algo. En este punto, las palabras que Jesucristo está tratando de transmitir, uno podría confundirse porque diría, bueno, el fundamento ya es el Evangelio. Sin embargo, aquí Jesucristo todavía no ha hecho su muerte, su resurrección. Pero todavía no está hablando de estas palabras como el Evangelio. Está hablando acerca de una enseñanza que sí es parte del Evangelio. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, lo que veíamos, las bienaventuranzas, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del antiguo pacto en la ley y el cumplimiento del espíritu de la ley, que es lo que vino a revelar Jesucristo. No el mandato por mandato, sino el mandato en amor a Jehová. Por eso vamos a ver que más adelante esto se conecta con que el obedecer a Dios tiene que ver con una atención que le demos especial a sus palabras, en amor a sus palabras. Entonces, todo lo que él venía hablando acerca de la oración, de la puerta estrecha, de la lámpara, de las riquezas, del afán, de los tesoros en los cielos, todo eso que era parte del sermón, eso es parte de un estilo de vida que es del reino de él. El que escucha, presta atención, que es lo que está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras, presta atención, entonces tiene que fijar en ese estilo de vida. Pero para poder hacer ese estilo de vida, tiene que haber
un inicio, tiene que haber un fundamento sobre el cual construir y edificar. No se puede construir en base a nada, en base a, y vamos a ver que usa el término arena. Tiene que haber un fundamento. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que ese fundamento viene de Él, de Cristo, no del hombre. No es que el fundamento sobre el cual yo voy a construir tiene que ver de mis valores morales, de mi forma en cómo me he conducido en la vida, de lo que mis padres me enseñaron. No tiene que ver de lo que yo pueda hacer. Tiene que ver de las palabras de Cristo en mí y en lo que Él dice para mí. Entonces, cuando nos referimos a la edificación, tiene que haber un proceso que inicia en nuestra vida. ¿Cuándo inicia en nuestra vida? Cuando Cristo hace el llamado a nuestro corazón y hemos respondido por su gracia a ese llamado. Ahí inicia el poder escuchar y prestar atención a sus palabras, a ese estilo de vida, a esa forma de conducirse y edificarse en la vida. Inicia ahí, inicia en el llamado de Cristo y la regeneración de nuestras vidas, nuestra alma. Antes de eso, antes de ese punto de inicio, todo lo que podamos hacer es en vano. Todo lo que se pueda hacer como buenas acciones, desarrollarse profesionalmente, personalmente, todo eso realmente es en vano, porque no hay un punto, no hay una base sobre la cual edificar. Y aquí lo que está tratando de decir Cristo es que esa base son sus palabras, lo que Él ha enseñado. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido recibir y podemos decir que las buenas nuevas nos han sido anunciadas y que su Espíritu ha regenerado nuestro ser. Entonces, ahora podemos prestar atención al llamado eficaz y entonces seguirle a Jesús. Eso cada uno lo puede responder, ¿verdad? Cada uno puede decir amén en su corazón si ha ocurrido eso en su vida, que Cristo haya llamado eficazmente a nuestro corazón y a nuestra vida. Ahora notemos un poco las palabritas del primer texto que leíamos, el 24. Dice, el que oye estas palabras y las hace. Aquí es importante hacer un análisis de esa palabra oye o oír, porque cualquiera puede decir, ok, es la acción de sensitivamente, con uno de nuestros sentidos, escuchar información. Pero en el original, o la palabra que usa Mateo al escribir, no significa simplemente escuchar o que entre información. La palabra ahí es acuo, que significa prestar atención con todos los sentidos, no solo con el oído, con la vista, con el cerebro, con todo el sentido, prestar atención a lo que se está diciendo. Pero también acuo tiene también una raíz que señala el recibir eso que se está escuchando, prestando atención. No solo tiene que ver con que, ya, yo ya te escuché. Así como cuando los padres les hablan a los hijos, anda, guarda la ropa, ya te oí, dice el hijo. Pero realmente no presta atención. Y saben que no es así, porque cuando ya van a ver la ropa, no está guardada. Entonces, el oír que está utilizando aquí Jesucristo, este oye, tiene que ver con prestarle atención a lo que me está diciendo y tener esa capacidad de recibir lo que se está diciendo. Por eso dije que este oír es el mismo que viene a nuestras vidas con el llamado, cuando Dios dice que el oír viene por la palabra de Dios. Ese oír es lo mismo. Dios obra para que nuestro ser pueda escuchar esa palabra. Antes de eso solo entraba información. No sé si a algunos les pasó que muchas veces escucharon de Cristo. Escuchaban. Y si no es hasta cuando Cristo tiene que en nosotros producir esa atención, esa regeneración para que podamos recibirle, no ha pasado nada. Tiene que ocurrir eso. Por eso esta atención, este oír, no es simplemente que ingrese información. Y es interesante porque aparte de oír, viene la palabra hacer. Oír y hacer. Y están relacionadas porque la palabra obedecer, que es otra forma de traducir la palabra hacer o practicar, obedecer, tiene en su raíz original, en el idioma original, yo les dije que oír era acuo, obedecer es hipo acuo. No sé si ahí ven la relación. Acuo, oír, obedecer, hipo acuo. Es decir, que para obedecer tiene que oír, tiene que prestar atención, si no, no puede obedecer.
Por eso es bonito cuando repetimos los 10 mandamientos acá, el Éxodo. No es por costumbre, sino que cómo vamos a obedecer si no prestamos atención. Eso es lo que está tratando el Señor mostrar aquí, de que el que oye, el que presta atención a esa palabra, le ha sido concedido ese privilegio de escucharle, tiene que hacerlo, tiene que obedecer. Porque entonces va a ser prudente y va a edificar, va a empezar su edificación de una buena manera. Esto no solo está en el Evangelio de Mateo y solo Jesucristo lo dijo, eso se refuerza también, esta parte de hacer en Santiago. Santiago 1:18. Vamos a ir un poquito a Santiago, Nuevo Testamento. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que nosotros también nacimos de nuevo por el poder también de su palabra, porque en la predicación de la palabra está el Evangelio de Cristo, la obra redentora de Cristo, en la cual hay que creer para ser salvo. Entonces, en su voluntad, dice, no en la nuestra, dice Él en su voluntad, la voluntad del Padre nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra, por el poder de su palabra, en donde se presenta a Cristo. Entonces, por eso ahora podemos y tenemos un llamado a obedecer, a hacer sus palabras. Antes era imposible. Antes de Cristo, olvídese. Estamos todos de acuerdo que antes de Cristo, por más que escuchen, por más, no puedo hacer la voluntad del Padre. Pero ahora, por eso le decía que el público al que le habla Jesucristo es a un público que ha creído en Dios. Y obviamente más cuando se presente el Evangelio, cuando Él ya muerto y resucitado, más aún, porque entonces nosotros podemos tener la plena seguridad que ese pasaje de los cimientos es para nosotros, para los que hemos creído en Él. Entonces, ¿dónde estamos fundamentando nuestra vida? ¿En dónde hemos creído? Esa es la pregunta inicial con la que partí este primer punto. Si es en Cristo, entonces ahí hay un llamado a escuchar sus palabras. Si es en Cristo, no solo las escucharé, sino que también las pondré en práctica. Algunas reflexiones de este primer punto. Conozco el Evangelio de Cristo, porque puede ser que vine a la iglesia por muchos años, pero conozco el Evangelio de Cristo. Conozco qué hizo Cristo en la cruz. He sido alcanzado por su gracia. Yo sé que a veces pareciera fácil decir sí, porque vengo a la iglesia todos los domingos. Hermano, usted sabe que yo sirvo. Hermano, usted sabe que yo estoy ahí. Pero he sido alcanzado por la gracia de Cristo. Conozco el Evangelio. Son preguntas que el mismo texto te lleva a evaluar para saber dónde está el fundamento de nuestra vida. Dios desea que solo escuchemos su palabra o que la practiquemos. A la luz del versículo que hemos visto, el primer versículo que hemos analizado, ¿Dios qué desea? Que solo le escuchemos. Es decir, nos contentamos cuando venimos un domingo, escuché la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe cómo la escuché? Pero de lunes a viernes quizás no la practicamos. Entonces, ¿Dios desea eso? ¿O Dios desea que le escuchemos el domingo y le pidamos a Dios de lunes a viernes que nos ayude a cumplir su palabra? Es interesante hacerse esas reflexiones, cada uno debería hacer esas reflexiones. Como segundo punto, ya vimos dónde se debe poner el fundamento. Ahora, ¿cómo se evidencia ese fundamento en mi vida? ¿Cómo? Porque ya sé que hay un fundamento, pero ¿cómo lo hago? Vamos a leer el versículo 25 al 26. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como vemos, este pasaje habla de construcción y de cimientos, y de una base que es fuerte, maciza, una roca no solo es una piedrita, habla de un espacio fuerte donde se puede construir, un monte podemos decirlo también. Y el otro es un espacio fofo, defectuoso, que no se puede construir porque se va a tambalear. Ahora que está muy presente esto de los temblores, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, ok, ¿cómo tiembla la tierra y las casas
se caen, ¿no? Se destruyen. Por eso el Señor Jesús habla estos dos casos para hacernos ver de manera ejemplificada cómo es esto de evidenciar en dónde está mi fundamento. Una forma que el Señor mismo ha provisto para evidenciar dónde están los fundamentos es las pruebas. Las pruebas, tanto para el creyente, para el que no es creyente, va a evidenciar dónde está su fundamento. Por eso él pone los dos ejemplos, y pone a los dos ejemplos con las mismas condiciones. No sé si ustedes notaron, el hombre prudente construyó su casa, ¿correcto? El hombre insensato construyó su casa, en dos terrenos diferentes. Pero las cosas que le vinieron a los dos fueron exactamente iguales. Vino lluvia para el uno, vino lluvia para el otro. Vino tormenta para el uno, vino tormenta para el otro. Es decir, las pruebas que se traducen en este caso como esas tormentas, las pruebas que pueden hacer y evidenciar en dónde está el fundamento, va a venir para los dos cimientos. Para el que ha puesto en la roca y para el que ha puesto en la arena. Entonces las pruebas son ese factor que Dios utiliza para revelar, para mostrar, para evidenciar en dónde está tu fundamento, dónde has puesto tu confianza, en dónde has comenzado a edificar. Entonces, hablando de las pruebas, es bastante visual, ¿no? Porque dice vientos, tempestades, lluvias que dan contra esa casa. En nuestras vidas como creyentes, hermanos, debemos saberlo y seguramente que sí lo sabemos, las pruebas llegan. No es que es una opción, las pruebas llegan, tienen que llegar. De hecho, Pedro, que es uno de los que más habla acerca de pruebas, él dice que no solo que esperemos que lleguen, sino que estemos gozosos de que lleguen. No sé si han leído esa parte, que dice, tener por sumo gozo cuando estén en medio de pruebas. ¿Por qué? Porque eso va a evidenciar la fe, va a evidenciar en dónde está el fundamento. Ahora, para ponerlo de manera práctica, porque yo sé que cuando hablamos de pruebas, esto es muy general, muy amplio. Vamos a escoger, bueno, he escogido 3 clases de pruebas que creo que toda persona pasa o ha pasado. La primera, escasez o abundancia de dinero. Eso todos hemos pasado, o lo uno o lo otro. Por lo general, cuando hay abundancia, lo que ocurre en el ser humano es que hay tranquilidad. Se respira tranquilidad, financieramente estoy bien, pero también es una prueba porque cuando hay exceso de dinero, lo que también suele ocurrir en el corazón humano es que comienza a haber ambición, querer más, comenzar a amar lo material, amar el dinero, y eso también es una prueba. Aunque no lo crean, eso también es una prueba, porque se revela una vez más en dónde está puesto mi fundamento. Pero en cambio, cuando hay el otro extremo, cuando hay escasez, ¿qué pasa con el ser humano? En cambio, ahí hay tristeza, amargura, preocupación. ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo hago para pagar el colegio de los niños? También ahí el Señor revela dónde está puesta mi confianza, dónde está puesto mi fundamento. Y por lo general, ya sea en escasez o en abundancia, lo que busca atacar esa prueba o evidenciar es si yo he confiado en Cristo y estoy dispuesto a prevalecer sin caer en pecado durante ese periodo de prueba. O la otra es evidenciar que no he creído en Cristo, no he confiado y por lo tanto ceder a las tentaciones del pecado. En abundancia, las tentaciones son avaricia, egoísmo. De hecho, por eso es que Jesucristo en el sermón va a decir que las riquezas, ¿verdad? El que quiere alcanzar más riqueza, definitivamente está edificando su vida en un cimiento fofo. Tarde o temprano, eso se va a acabar. Pero en cambio el otro, el que no tiene, pero está desesperado por tener y se amarga, lo que ahí en cambio va a atacar es su confianza en Dios, o mejor dicho, va a revelar su desconfianza en Dios, que se traduce en incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. Entonces también está la línea delgada de una prueba hacia un pecado, o hacia revelar, mejor dicho, un pecado. Entonces las pruebas, cuando vienen, cuando llegan, es interesante saber que evalúen el corazón y el ser del hombre si es que ha escuchado estas palabras, si es que realmente ha escuchado estas palabras, y evidenciará tarde o temprano. Otro tipo de prueba, esto es la parte material, son las enfermedades. Cuando viene una enfermedad que toca, que tumba nuestra vida, también se revela nuestra condición.
nuestro fundamento. Vaya que las personas que pasan por cuadros de salud graves, normalmente tienen pensamientos muy pesimistas. No sé si usted ha visitado o ha conversado con personas que estén graves. Normalmente, si no está bien fundamentado, lo que va a escuchar es un pensamiento bien pesimista. Ya me quiero ir, no soporto esto, ¿por qué Dios esto? Y comienzan a sacar todo lo que tienen en su corazón. Pero también, cuando se ha fundamentado en Cristo y está en la enfermedad, también se revela mayormente, no digo que en otras instancias no, pero mayormente, ese grado de confianza en Dios. De decir, como Job, ¿verdad? Que por más que fue tocado en la salud, nunca blasfemó contra el Señor. Nunca le dijo, Dios, tú no sabes lo que haces. No, esperó y esperó y esperó y esperó y confió y se fortaleció en él. Ahí también se revela. No sé si les ha pasado también que ustedes, a mí sí me ha pasado, uno ve a una persona enferma y dice, vamos a visitar a la persona enferma. Me ha pasado con mi abuelita que quiero verla visitarla y dice, le voy a darle ánimo. Mi abuelita ha tenido tan fundamentada esa fe que el que sale animado soy yo. O sea, yo voy a darle ánimo, pero salgo yo animado porque esas personas que confían y tienen un fundamento en Cristo no se van a quejar, no van a estar diciendo por qué esto, sino que van a mostrar dónde está su confianza y te van a animar. Por eso que es bastante importante ver, identificar las pruebas en nuestras vidas, porque eso revela dónde estamos fundamentados. Y por último, no menos importante, los conflictos familiares también van a ser un revelador de dónde está mi fundamento. Cuando llegamos a los pies de Cristo, seguramente muchos han vivido que hay familiares muy cercanos que no conocen a Cristo. Y entonces comienza el conflicto. Pero ¿por qué vas los domingos a la iglesia? Pero no puedes hacer esto. Ay, el hermanito. Ay, comienzan las tensiones familiares. Bueno, si es un familiar lejano, como uno como que dice, bueno, lo veo cada cierto tiempo. Pero cuando es su esposo, por ejemplo, o su esposa, y está dentro de su casa y tiene que convivir con eso, es una prueba. También se va a revelar ahí dónde está su fundamento. Por eso los apóstoles nos dieron también algunas bases para soportar las pruebas y ánimo en Cristo. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, con el propósito de arraigados y cimentados en amor. ¿Pueden haber pruebas? No, van a haber pruebas. Pero ahí está el llamado de nuestro Maestro Jesucristo, de saber identificar dónde hemos fundamentado nuestra vida, nuestro desarrollo. Por último punto, luego de todo este mensaje, ¿cuál es el efecto que tiene un buen fundamento en nuestra vida? Y para eso vamos a ir a los últimos versículos, del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se observa que al finalizar toda la disertación, todo el mensaje que Jesús da en el monte, ¿qué pasó con la multitud? Se admiró, se quedó, wow. ¿Por qué? Porque esa prédica o esa exhortación que Jesucristo hacía, lo hacía con una autoridad. Ellos notaban autoridad en sus palabras. Y cuando hablamos de autoridad, no tiene necesariamente que ver con que alce más la voz o con que sea más enérgico, que a veces lo asociamos con eso, ¿verdad? No, es que esa persona está hablando con autoridad porque grita. No, tiene que ver porque era coherente su vida con sus palabras. Lo que él decía y él hacía. Y eso, claro que tiene autoridad, ¿o no? Cuando usted ve, por ejemplo, los jóvenes suelen ver a sus padres, pero ven a sus padres que le dicen, no mientas, y lo ven mentir, como que con qué autoridad, ¿no? Pero cuando ven a un padre que le dice que no mienta, y en el momento de mentir dice la verdad, aun cuando eso le perjudique a él, pero la dicen, entonces esa persona tiene autoridad. Entonces Jesús
hablaba con esa autoridad y las personas se admiraban porque decían, efectivamente, este hombre dice y hace lo que está enseñando. Pero hace una comparación adicional. No sé si ustedes notaron el último versículo. Dice, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ahí mete a otro grupito, que no sé si él también los está metiendo porque los compara con aquel hombre que pone su confianza en la arena y los pone ahí a un grupo más específico, a los escribas, que enseñaban la palabra de Dios, que sabían la palabra de Dios. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que no la practicaban. Por eso Jesús en un momento le va a decir, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es lo que se puede evidenciar, que un buen fundamento tiene el efecto de realmente generar inspiración y autoridad para la vida de los otros. Un buen fundamento. Los escribas no tenían un buen fundamento y no tenían autoridad moral ni espiritual para hablar, porque ellos habían fundamentado su vida, lamentablemente, sobre la arena, a pesar de haber escuchado la ley y las palabras. Siempre un buen fundamento va a causar una devoción obediente, porque su vida y mi vida ha sido regenerada por Cristo. Pero también hay que tener consuelo al saber que nuestro cimiento, el que nos ha sido dado por mérito de Cristo y no mérito de nosotros en la cruz, es un cimiento que resiste todo. Cualquier prueba que se levante contra este cimiento, que es Cristo, será resistida por su poder y para su gloria. Es decir, que hermanos, aunque vengan las pruebas, si hemos estado fundamentados en Cristo y en sus palabras, entonces pueden venir todas las pruebas que vengan, Cristo nos va a sostener en medio de ellas. Y eso es gran consuelo. Pero por último también hay una advertencia. La advertencia de Cristo es no ser como los escribas y los fariseos, que nos llenamos de su palabra intelectualmente, que conocemos de la doctrina intelectualmente, pero no la practicamos. No tenemos esa obediencia filial en amor a Jehová, como lo decíamos al inicio. Cuidado, porque Santiago los compara. En la carta de Santiago, él dice, son como aquel hombre que se mira en un espejo, mira su rostro, se da media vuelta y se olvida de su carta. Cuidado con aquellos que solo son oidores de la palabra y no hacedores. Unas últimas reflexiones en este punto. Durante la semana, ¿cuántas veces he hablado y actuado coherentemente con la palabra de Dios? Ahí hagamos un ratito esa reflexión. Durante la semana, ¿cuántas veces he dicho que conozco la palabra, conozco el ayudar al prójimo, el venir a la iglesia y servir por amor, todo eso? Pero durante la semana quizás ha ganado terreno otra cosa. ¿He cultivado mi vida en su palabra o en dónde estoy cultivando mi vida? ¿Por qué? Hermanos, aquí una verdad que siempre nos enseña. Si yo no estoy cultivando mi vida en la palabra, la estoy cultivando, pero en otra cosa. No crea que no está cultivando nada. O está en la palabra cultivándola, o está cultivándola, pero en otra cosa. Y bueno, cuidado también ahí el reflexionar en dónde estamos invirtiendo tiempo, ese recurso. ¿Es en su palabra? ¿O en mi profesión, en mi hogar, en otras cosas? No que no hay que invertir, sino en dónde estoy poniendo todo mi foco y toda mi esperanza. Ese es el punto. Para cerrar, hay una frase de un autor reformado que me dejó bastante pensando, porque tenía mucho que ver con los cimientos que él decía. La frase se las voy a leer. Dice, tomando en cuenta que Dios invita a todos de forma indiscriminada por medio de la predicación pública, lo único que distingue a sus elegidos de los reprobados es que, al dejar a estos últimos en su ceguera a la luz, a los primeros les conceden nuevos ojos, por los cuales pueden ver y les inclina sus corazones a obedecer su palabra. Y yo sé que estamos dentro de los escogidos, entonces Él nos ha dado ojos para ver, inclina nuestros corazones para obedecer su palabra. Oremos, hermanos, este tiempo por la palabra de Dios. Padre Santo y Soberano Dios, gracias, infinitas gracias, porque sabemos que tu palabra siempre habla a través del Espíritu también, nos lo evidencia de esa manera.
Pero queremos que en tu palabra no solo quede en una atención intelectual, cognitiva, con nuestros sentidos humanos. Queremos que tu palabra, Señor, haya llegado a través de la conducción de tu Espíritu Santo a nuestros corazones para transformarnos, para cambiar nuestras vidas, para hacernos vivir conforme a tu palabra y conforme a tus mandatos. En medio de un mundo corrupto, perverso y maligno, que podamos ser luz, como lo dijiste tú, Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte. Podamos ser luz. Ayúdanos también, Señor, si pecamos, que seguramente lo haremos, porque nuestra condición aún nos lleva a veces a las tentaciones y al pecado, que podamos rápidamente arrepentirnos de nuestros pecados, que tu Espíritu rápidamente nos conduzca al arrepentimiento y al perdón del pecado, y poder levantarnos y seguir siendo luz, porque esa es la única manera en la que tú vas a evidenciar que nos estás edificando firme sobre la roca. Bendice acá a la iglesia el amparo, a los líderes, Señor, que tu palabra siga estando expuesta de manera fiel y que mis hermanos el amparo puedan seguir creciendo en ti. En nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿Soy pastor? Amén. Que nadie se sacrifica para que vayan a poder más allá, porque ¿qué? No, era que uno se sacrifica y después todo va a perder. De verdad, comparten el premio con quién. Mira, ¿quién se sacrifica? No, Hermana, yo te puse regla aquí. Sí. Que ellos no podían cruzar, nunca dijeron no ponga pierna, no ponga mano. Entonces, Sí, dijeron, antes de iniciar el si juego. yo tengo mi pierna al lado. ¿Quién sacrifica? Ahora, el pataparo, avanzan un cuadro más atrás. Me gusta, allá. Un cuadro, aquí, no. ¿Qué pasó? No. Está bien.
Pásense los aires, por favor. Pásense para acá.